El tráfico de armas es un fenómeno global. Muchos son los esfuerzos que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal porque además de todo tiene una vida personal y de trayectoria sumamente interesante. Está con nosotros el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard. Hola. Muchísimas gracias, canciller, por esta entrevista, por esta plática. Encantado, mucho gusto verte. A ver, queremos conocer de ti. Tienes muchísimos hermanos. Bueno, nosotros fuimos una familia grande, fuimos 8, una mujer y 7 hermanos. Y de ellos, pues desgraciadamente se murió Fernando en 2010, entonces somos 7. Pero en esa época no era tan inusual. Quiero decir, cuando era yo niño, mi mejor amigo pues eran 13. Y veías a alguien que tenía 3 hermanos y decía, hay que invitarlo, pobrecito, ¿no? No tiene. Hoy en día estamos en el opuesto. Ahora las familias son de 2, ¿no? Bueno, es que entre la crisis económica y entre que ya nadie quiere tener hijos. Pues ya nada. Pero ya cambió, ¿no? Pero sí fuimos 8. ¿Y cómo fue esa época? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fueron tus papás contigo? Pues yo fui muy feliz, viví en un mundo muy protegido, muy familiar. O sea, éramos tantos primos que no tenías que salirte de tu ámbito familiar. Entonces una infancia, mis obligaciones eran estudiar, portarte bien en el colegio, ya sabes, la boleta. ¿Y si te portabas bien? Sí, me portaba bastante bien. No todo, no, bueno, era muy disciplinada la escuela, ¿no? Yo estudié en Simón Bolívar, en la escuela lasallista. Entonces era bastante disciplina. Pero digamos que esas eran tus obligaciones. Pero la pasé muy bien en la infancia, la verdad, muy rodeado de la familia. Mis primas son 7. Un niño y 6 niñas. Es al revés que nosotros. Y a ver, platícame de tus papás, porque es bien importante cómo creces en una familia. Bueno, porque los padres son importantísimos en la vida de nosotros. Mi papi fue, desgraciadamente los 2 ya murieron, fue un hombre muy trabajador. Su papá se mata en un accidente automovilístico en 1948. Mi papá tenía 17. Su mami, mi abuelita, lo manda a Francia a trabajar. Se fue a trabajar a una fábrica que hacía perfumes en Grasse, en Francia, que está en la costa sur. Y ahí le tocó trabajar y luego estudiar, se dedicó a estudiar arquitectura, que siempre fue su pasión. Regresa a México y se casa en 1955 con mi mami. Mi mami también es de una familia de origen francés, de otra región de Francia. Se conocen de jóvenes y casi toda la vida estuvieron en comunicación y demás. Pero se casaban muy jóvenes, mamá se casa de 19 años. Yo le decía, mami, te casaste de niña. Sí, y por supuesto, y para tener tantos niños, y además de todo, imagino que se dedicaba mucho a cuidarlos y estar con ustedes, porque... Pues era su gusto, ¿no? Ella siempre fue la mamá que todo resolvía. O sea, yo no sé cómo le hacían, porque con 8, ¿te puedes imaginar? Pues no queda de Me acuerdo que nos llevaba a comprar zapatos una vez al año, a una zapatería, nos conocían, todo el mundo, órale sus zapatos. Y entonces veía por todo, tuvimos el privilegio de tenerla, la verdad. Era una mujer que era muy querida en todos lados, en la colonia igual, todo veía. Que el patrullero, que las tortillas, el del pan, ya sabes. Es que también se ha perdido un poco eso, ¿no? De salir a la calle, de la proximidad con la gente, de ir a la tienda. No, la ciudad cambió radicalmente. Yo nací en Coyoacán, en la calle Zaragoza, San Francisco de Zaragoza. Y mamá escogió esa casa, que era rentada, porque estaba cerca de sus tías, que vivían en la calle de Ayuntamiento, donde está la Beneficencia Francesa. Ajá. Entonces, era un pueblo. El único lugar prohibido que teníamos, o sea, por ejemplo, la idea de salir, de vivir tu infancia en la calle, bueno, conocer a todos de la colonia, ir a jugar a las posadas, a lo que tú quieras. El único lugar prohibido era una pulquería que había en una esquina. De ahí en más, todo era más pueblerino Coyoacán. Tienes razón. Y sí había un tipo de relación en la comunidad diferente a lo que hay hoy. Hoy es muy impersonal. Sí, y finalmente cuando tienes esta comunidad te acaba protegiendo. Entras a la universidad. ¿Buscas una app de préstamos que sea confiable?
digital está valorada con 4.8. Voy al Colegio de México. En el Colegio de México yo había ido a conferencias de historia de México y de otras cosas con mi abuela paterna, que le gustaba ir. Me dice, vente, hijito, yo la acompañaba. Muy interesantes. O visitas históricas, ese tipo de cosas. Y me dice mi abuelita, pues, ¿por qué no haces tu examen al colegio? Había yo hecho también una aplicación en la Metropolitana. Me llamaba la atención sociología o relaciones internacionales. Me gustó el programa de relaciones porque lleva economía, derecho, historia. Dije, está padre. Y entonces hice mi examen en el colegio y me admitieron. Yo pensé que no iban a admitir. Y fue muy interesante el colegio porque era una gran exigencia, ¿no? O sea, Es que es un complicadísimo. estándar, A la fecha sigue siendo complicadísimo. un estándar así muy alto y te la vives en la biblioteca. Es más, la biblioteca es tu experiencia más importante en el colegio, más que los salones. Fíjate que por eso me gustó tanto que esta entrevista fuera en tu entrevista, en tu oficina personal, porque vemos una cantidad de libros que, bueno, las cámaras pueden mostrar ahorita muy pocos, pero eres un hombre de lectura y eres un hombre de disciplina que finalmente lo acaba dando la casa y la escuela. Sí, me encantan los libros, siempre he sido lector asiduo. Lo que pasa es que luego no los terminas, entonces tienes uno aquí, otro allá, en fin. Hay tantas cosas que aprender y que ver. Entonces, fue una gran experiencia en ese sentido también. Bueno, entras a la vida pública desde muy chiquito, desde los 80s, estás en la vida pública, sobre todo en la Ciudad de México, con tu gran mentor, Manuel Camacho Solís. Manuel fue mi maestro, me invitó, en el año 81 me invitó. Acabamos de salir de la escuela. Y luego en 83 me invita a estar con él. Él estaba de subsecretario de una secretaría que ya no existe, que veía lo que es el egreso, presupuestos. Y luego lo llaman a reconstruir la Ciudad de México, eso fue en 86, después del sismo, 85. Bueno, tú trabajaste durísimo con todo el tema del sismo. Platícame, porque, bueno, lo que pasa es que trabajaste arduamente en el sismo del 85, que fue un momento durísimo para la ciudad porque se devastó, se cayó la Ciudad de México, miles de muertos. Sí. Fue tristísimo. Fue muy duro para la ciudad y para todos nosotros. Murieron muchísimas personas. 4,000 vecindades se cayeron. Y trabajas muchísimo en la reconstrucción. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde empiezas? Manuel hizo un muy buen equipo. Invitó a Manuel Aguilera, que se acaba de morir, por cierto. Gran tipo. Alejandra Moreno, tu servidor. En fin, hizo un equipo de Roberto Salcedo, que ahora es secretario de Función Pública, con el objetivo de hacer varias cosas diferentes. Digamos, una, conseguir los recursos. Otra, fijar el prototipo que se iba a hacer, porque tenías que hacer un prototipo de vivienda digna que no existía. Las vecindades eran muy distintas una de otra. Luego, toda la negociación con las personas en situación que se les había que su casa, la mayoría rentaban, no tenían recursos para financiarse. Entonces, crear un programa para que ellos pudieran tener vivienda que se llamó Renovación Habitacional Popular. Se hicieron como 90,000 viviendas. Eso fue una cosa tremenda. Gran acierto, Manuel, ese programa. Y ahí me tocó participar y aprender. ¿Aprender qué? A escuchar, a entender el dolor de la gente. Y a conocer las entrañas de la ciudad. Conocer toda la ciudad, los frentes de trabajo. Teníamos 4,000 frentes de trabajo al mismo tiempo, etc. Entonces fue mi primera experiencia. Bueno, y con Camacho Solís hiciste muchísimas cosas interesantísimas. Te tocó la negociación de la paz después del surgimiento del ZLN, te vas a Chiapas con él. El programa para limpiar la atmósfera de la ciudad fue casi en simultáneo. No sé si te acuerdas que se morían las aves. Y cerramos la planta que era de Loreto y Peñapobre. Empezamos a hacer una serie de cosas, el no circula, los convertidores catalíticos, un montón de cosas, la ley de ecología. Bueno, y después, ¿sabes qué hiciste? Una crisis, luego otra. Y luego fue lo de la paz en Chiapas para salir de la tendencia que había en 94. Ese fue un momento histórico también para el país. Sí, es muy grave. O sea, la línea de Manuel era, no se puede plantear como un conflicto militar, hay que encontrar una salida política. Y finalmente lo logran, ¿no? Eso fue un gran logro para él. Y ya regresando, ya empiezas a hacer Marcelo Ebrard ya con vida política propia, te metes de legislador y empiezas a trabajar ya siempre muy leal a Camacho Solís, pero ya por tu cuenta. Sí, me fui de diputado y lo que me tocó ahí como más importante fue lo del FOBAPROA, que fue un gran debate. Nos opusimos a eso, hicimos una auditoría, habíamos acordado que se separara todo lo que es irregular. Finalmente el PAN decide, yo creo que equivocadamente, apoyar la regularización de todo, que le cambian de nombre, se llama el FOBAPROA, pasó al IPAD,
y pues lo seguimos pagando. Pero bueno, en ese tiempo me tocó resistir a eso y dar la lucha y argumentar por qué estaba mal, por qué no debíamos hacer eso. Bueno. Y siempre quieres dar la lucha desde fuera, se crea en este partido. Hicimos un partido que se llamaba Centro Democrático en el 98, 99. En el año 2000 viene la ola en favor de Fox, ¿te acuerdas? Y en la Ciudad de México el candidato era Santiago Krill. Yo dije, bueno, pero ¿cómo? Si lo acabo de ver en tribuna proponiendo que se regularicen todo o que se incluya en la deuda pública todo el Fobaproa, no podemos permitir que eso suceda, porque entonces, ¿en manos de quién vamos a estar? Entonces fui y apoyé a Andrés. Entonces, pero yo te quiero contar algo. A ver, cuando estabas precisamente en el Partido de Democracia Social, yo era una imberbe reportera en los 90s. Y la primera entrevista que me mandan a hacer es a cubrir un evento del partido. Y por supuesto que yo creo que más de haber visto muy chiquita y me jalaste. Dije, yo quiero una entrevista, porque me decía, estaba el Chacal. Le dije, no, yo quiero una entrevista especial para el programa. Y me jalaste. Yo las vas a haber dicho, ¿y esta chamaca? Y ya. Oh, sí, hay que darle la entrevista. Sí, me acuerdo. Hay que darle la entrevista. Hicimos una entrevista muy bonita caminando con un recorrido, pero ahí se te notó, bueno, dije, mira, y paso Marcelo como muy cercano a la gente, dije, y mira, y por lo menos ya me vio chiquita, dijo, hay que darle una oportunidad a esta chamaca que se venga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. No, muchas gracias a ti, al contrario. Sí me acuerdo. Es cuando estábamos formando el partido. Sí, muy al principio. Platícame un poco cómo se forma este partido, que ya me lo platicaste hace 20 y tantos años, pero ahora bueno, recorrimos todo el país, buscamos aliados, no teníamos dinero, no teníamos el apoyo de nadie. Bueno, y en ese entonces no había ni siquiera recursos a los partidos, ¿no? Sí tenían, pero no te daban, como nosotros no teníamos registro, pues no teníamos dinero. Entonces, todo se hizo sobre la base de confluencia política, sin recursos, sin apoyos del gobierno, por supuesto, era el gobierno de Cedillo, era adversario nuestro. Y fue una gran experiencia, también caminé muchísimo, me tocó organizar las asambleas, hicimos 10, 11, 12 asambleas estatales, si no mal recuerdo. Ya te imaginarás para armar las asambleas, porque es muy complicado. Y más cuando estás formando algo. Bueno, después lo vivió Andrés con Morena. Es lo mismo. ¿Es tuyo? Es todo mío. ¿Qué tal si te digo que si quieres tienes uno al final del próximo mes? Diría que te... Bueno, y tu lealtad a Andrés Manuel ha sido enorme, trabajaron siempre juntos, y es más o menos en esa época que conoces a Andrés Manuel. ¿Cuándo lo conoces? No, yo a Andrés lo conocí antes porque yo era secretario de gobierno de Manuel. Y Andrés llegó, bueno, tenía noticias de él porque él había sido el coordinador de la campaña de alguien muy querido por tu servidor y mi generación, que fue el maestro González Pedrero, Enrique González Pedrero. Entonces, cuando don Enrique fue candidato, su coordinador de campaña fue Andrés Manuel, en Tabasco. Entonces era de los jóvenes destacados en esa época en el PRI. Estoy hablando del año 80 y algo, no me acuerdo si fue 83, yo creo, por ahí. Entonces, tenía referencias de él, pero no había tenido yo el gusto de conocerlo en persona, hasta que, siendo yo secretario de gobierno, yo era secretario de gobierno a los 33 años. Llega él, o sea, debe haber tenido 37, ¿no? Y toman el Zócalo. Le digo, bueno, ¿y ahora cuál es el tema, no? Me fui a sentar con él a dialogar y ahí lo conocí. En resumen, me dijo, mira, la gente que viene aquí son petroleros, son pescadores, y Pemex les arruinó sus predios o los corrió y no les paga. Entonces venimos por eso, pero no creas que venimos porque sí. Y no nos vamos a mover si nos pagan. Le digo, bueno, te propongo algo. Voy a hablar con Pemex, los convenzo y revisamos uno por uno. Si tú tienes razón, pues que les paguen y se van. Y si no tienes razón, te vas. Me dijo, órale. Entonces hicimos el acuerdo. Se habló a Pemex, pusimos una mesa por letra y toda la gente pasó a ver su caso por caso. Total, al final Pemex me dijo, pues sí les debemos, como al 92%, por ahí, 93%. Entonces, le dije, pues páguenles a todos, ¿no? Luego no querían pagar. Bueno, no te quito el tiempo, total, se les pagó. Andrés les dijo, vámonos, llamaron ellos sus camiones y se fueron. Y de ahí, bueno, ya te vuelves... Ese fue el primer conocimiento. Ese fue el primer conocimiento. Y bueno, ya cuando se vuelve jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, ya te quedas tú de secretario de Seguridad Cuando Pública. fue su campaña, llego y le digo, te voy a apoyar porque yo no estoy de acuerdo que lleguen ellos, los acabo de ver lo que hicieron y no estoy de acuerdo. Yo te apoyo a ti. Y se ganó la ciudad por un pequeño porcentaje. O sea, sí fue importante. Bueno, porque venía toda la ola de Vicente Fox y estaba Santiago Krill aquí. Pero fue por muy por muy poquitito. O sea, si dura más tiempo. O
quién sabe si hubiera ganado. Pero además de todo fue una campaña fue una candidatura complicada porque no se tenía la residencia, porque se acabaron armando muchas cosas. Pues Pablo Gómez fue el principal, ¿te acuerdas? El que impugnaba la candidatura de Andrés, que porque no era de aquí. Fue todo un debate incluso interno en ese tiempo en lo que era el PRD. Bueno, el caso es de que llega, no, yo luego no acepté ser secretario ni nada. Me habló fue en 2002, cuando se fue Leonel Godoy, que luego fue gobernador de Michoacán. Me manda a llamar y me dice, te propongo que seas secretario de seguridad. Y yo dije, bueno, pues es un riesgo y es algo nadie quiere estar en seguridad en realidad. No, así fácilmente. Esto es muy complicado. Arriesgas tu familia, es muy difícil que te vaya bien, en fin. Bueno, fue lo de Tláhuac, que también fue una tragedia. Pero dije, por otro lado, si no acepto, ¿en base a qué quiero yo gobernar la ciudad? Si no quiero aceptar ser secretario de seguridad. No, y si quieres gobernar la ciudad tienes que saber cómo se controla la seguridad. Por eso, entonces yo hice mi propio autoexamen y dije, no, pues tengo que hacerlo. Ya tenía yo nociones porque yo tenía el manejo de seguridad en buena medida durante la parte final del gobierno de Manuel. O sea, yo acordaba diario con todos los mandos de seguridad. Pero no es lo mismo ser tú el secretario. Bueno, en total le dije que sí. Y entré a la Secretaría de Seguridad y logramos muchos resultados. Metimos las primeras cámaras de la ciudad, en el centro histórico. Cambiamos toda la organización de la policía, organizamos la policía de transporte, la escolar, como más especializada, la brigada animal, ¿no? Muchas cosas, la ribereña en Xochimilco para cuidar los canales, la charra, la alameda, en fin. Y empezamos a lograr resultados. En ese tiempo trajimos a Giuliani, que era muy famoso en esa época. Había hecho muy buen trabajo en Nueva York. Bueno, algún día platicamos, ¿no? Que decía Giuliani que lo más importante era disuadir al criminal, que supiera que los iban a agarrar, entonces que empezaran a poner sirenas y patrullas en todo alrededor para que si escuchaban el ruido de la patrulla ya no hicieran el delito. Tienes que hacer un buen sistema que se llama Comstat para saber cómo manejas tus recursos, dónde están las patrullas, dónde son los delitos, etcétera, una serie de cosas lógicas. Otra cosa que nos recomendó, hizo muchas recomendaciones, pero una recomendación que hizo fue no permitan que se venda vehículos robados a gran escala. Había un predio que se llamaba La Ford, no sé si te acuerdas, en Iztapalapa, que tenía hasta calles, la calle Datsun, la calle Ford, la calle... De puro coche robado. Puro coche robado. Te robaban el coche, ibas para allá y dices, sí, joven, ahorita se lo traigo. Te traían el accesorio o tu coche. Entonces, el día que vino a hacer un recorrido en la ciudad me dijo, es que no entiendo cómo quieres bajar el nivel de robo de vehículos y tienen eso que son 8 hectáreas vendiendo que coches robados. todos los expropiamos. Sí, Y bueno, ni te digo quiénes hablaron. Hablaron hasta hijos de ministros para decir, oye, pero nosotros, ¿cómo? Eso. Le dije, bien, muy sencillo. Si ustedes me traen la factura que acredite los vehículos y las partes que tienen, les regreso sus cosas. Pues es nadie que, me llevó es una que había factura. que aplicar la ley. No había facturas todavía. Entonces nadie me llevó factura. Pues no. Se lo habían robado. Bueno, eso fue esa época en seguridad. Aprendimos Y mucho. bueno, pasas después por desarrollo social, pero luego te vuelves jefe de gobierno. Y fuiste un jefe de gobierno, yo te Sí. puedo decir, creo que la verdad tuviste un muy buen mandato. Fue cuando la ciudad empezó a ser muy progresista, quisiste traer lo mejor, dijiste voy a comparar la Ciudad de México con las mejores ciudades del mundo. Me acuerdo, bueno, por supuesto trabajaste mucho en seguridad ya con Manuel Mondragón, trabajaste, bueno, con gente muy importante, con Marta Delgado en todo el medio ambiente, que fue importantísimo, la verdad, porque ahí es donde empieza todo el tema de medio ambiente en la Ciudad de México, empieza todo el tema de las bicis, empieza todo el tema, ya habías trabajado en todo el tema de las aves y más, pero pues sí, la Ciudad de México necesita muchísimo en ese tema. Pues pusimos a la ciudad como muy a la avanzada. Aquí se aprobaron cosas, matrimonio igualitario, etcétera, que no se habían aprobado en el resto de América Latina. Incluso íbamos adelante que los Estados Unidos por mucho. Hicimos la primera flota de taxis eléctricos, imagínate, 2009, 2010. Bueno, los grandes conciertos en el Zócalo, aquí estuvo YouTube. Paul McCartney, ¿te acuerdas? Que por fin lo convencí de que viniera. Ese fue un concierto impresionante porque eran 3 generaciones. Estaba la abuelita, la mamá y la nieta. Pero tú lo que decías es, a ver, si la gente no puede salir de la Ciudad de México, bueno, las playas. También las playas, porque el 80% no salía a vacaciones Semana Santa. Entonces, pues vamos a una playa aquí artificial. Entonces lo acomodamos todo y a la gente le gustó mucho eso. Yo la verdad te voy a decir, yo sí me burlaba al principio, decía, ¿cómo va a ser una playa? Y ya después llegabas y eran unas albercas increíbles, la gente estaba feliz, albercas con olas. Pusimos hasta como la arenita de silicón. Claro. Las sombrillitas, ¿no? Claro, ya que lo vi al principio, ¿cómo playas en la Ciudad de México? Ya que llegabas y decías, mira, claro, que es una gran oportunidad para tanta gente. Si la gente no puede viajar, hay que traerle lo mejor a la Ciudad de México. Tras acá, la gente feliz de estar ahí, igual la pista de hielo.
O sea, el 80, 70% más, quizá el 80% nunca va a estar o va a tener la oportunidad de irse a Nueva York, quién sabe dónde, a la pista de hielo. Entonces la trajimos al Zócalo y llegamos a tener 1 millón de jóvenes. En Que la todavía pista. que fue tan éxito que la acabaron dejando durante el gobierno de Miguel Mancera, esta pista que era padrísima. Pues era una de las más grandes del mundo, super pista. Y además el reto, yo me acuerdo mucho porque la primera vez que vino de la pista de hielo, eran un montón de trailers que teníamos que escoltar. Y llegó a México y venía con su hijita. Su hijita tenía como 7 años, yo creo. Y se volvió su nena, de 7 años que vino cada año, se volvió un super personaje de todo el relajo aquí en la ciudad. Medio hablaba español, la chiquita. Cuando vino tenía 7, imagínate el último año pues era un adolescente, ¿no? Y me acuerdo muy bien porque su papá, que era el técnico que veía todo, me dijo, oiga, no vamos a poder poner esta pista aquí, pues es invierno y están ustedes a 30. O sea, ¿cómo? Entonces tuvimos que subir la corriente, la potencia, para poder congelar la pista, pero lo logramos. Eso fue días y días de pruebas. Y cada año venían felices a ponernos la pista. Sí, es muy buena relación con el personal de la ciudad. Que me decía, el personal que tú tienes es oro molido, man. No estamos en ninguna parte del mundo. Se enamoró de México. Y la pista Pues es que tenemos cosas maravillosas y la gente aquí en México cuando quiere es espectacular. Resolvían todos los problemas de aviso y por haber, que se nos cayó el esto y se quemó la bomba. No sé. 1000 cosas, ¿no? Pero muy bien. Casi tuvimos 1 millón de jóvenes ahí, aproximadamente cada invierno. Bueno, y terminando fuiste tan exitoso como jefe de gobierno que terminando estuviste, ya se van a enojar, pero ni modo, disputándole la candidatura presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Y acordamos una encuesta. Que ganaste. No, yo no gané la encuesta. Él ganó 2 puntos, yo gané 2. Y en la quinta pregunta, porque hicimos 5, la diferencia fue de 1.6. Entonces me decían muchos de mis colaboradores o simpatizantes, pues desconocen la encuesta porque 1.6 es margen de error, ¿no? ¿Fue lealtad? No, yo pensé que se iba a dividir. O sea, que si yo decía no acepto el 1.6 y digo que no, entonces nos vamos a 2 candidaturas. El PRI iba subiendo. Entonces dije, vamos a poner en peligro hasta la ciudad. Y por otro lado, si no le ganaste, ¿cuál sería tu razón moral para dividir tu ambición personal? Si querías prepararle algo a tu mamá y te faltó un ingrediente, con Rappi Turbo llega en 10 minutos. ¿Qué esperas? ¿Qué otra razón puede haber? Entonces no hay ninguna causa de nada. Lo que te importa nada más es llegar a como de lugar. O sea, si yo hubiera ganado, yo le hubiera dicho, ni modo, man. Así no aceptaría yo por ningún motivo no ser yo el candidato. Pero si no le ganaste, pues ¿cómo lo vas a hacer? Entonces nada más divides. Es lo que yo pensé en ese tiempo. Está muy bien porque la verdad es sobreponer el bien de la nación y el bien de la ciudad por Pues el eso bien creo, personal. porque yo sé que la política y la naturaleza humana no necesariamente es así, pero tiene que haber un límite ético a todo lo que hace en la política. Y si no tienes un límite ético, pues también, entonces ya es lo mismo en cualquier opción. Y te tocan después años complicados porque te tienes que ir fuera de México. ¿Qué pasó ahí? Se me fue encima Mancera. ¿Te traicionó Miguel Mancera? Sí, hombre, y a la causa también, pues se fue a entregar a Peña y a Osorio Chong, Porque claramente. fue tu procurador. Fue procurador, trabajó conmigo 10 años, pero llegando se fue en brazos de Miguel Osorio Chong, ahora son compañeros senadores, han de estar felices, y de Peña. Entonces se entregó totalmente la ciudad a los designios del gobierno en turno. ¿Le tienes resentimiento o no? No, fíjate que no, yo no vivo el resentimiento, pero es un hecho objetivo. Y después se le ocurre a él, a Osorio Chong y a otras gentes, decirle a Peña que el tema de la Casa Blanca, ¿te acuerdas aquel escándalo? Sí. Era mi culpa. Yo ya estaba es que claro que dijeron que tú habías filtrado por el registro público esos documentos de que la casa de la gaviota yo se era... los di a Carmen Aristegui, y entonces, bueno. Y eso no fue verdad. Entonces, no, hombre, además ya no estaban ni en el gobierno. Fue la manera de lavarse las manos todos los demás, no sé, todos los que intervinieron. Yo no hice eso, además, ¿qué sentido tendría? No, la verdad no tendría lógica. Bueno, el caso es de que entonces se me van encima todo el gobierno federal. Se puso muy difícil. La ONU me dijo, bueno, ¿sabes qué? Te invito al programa Safer Cities. Ajá. Y vente, y le digo, ¿dónde está? No, pues vente aquí a París o a Nueva York. No, pues París mejor. Entonces, ya te fuiste fui a París a un departamento de un amigo mío que el periférico me prestaba un departamento que tiene ahí. A la francesa, ya sabes, es 70 metros, para ellos es mucho. Y ahí viví, como un año.
menos un año. Y estuve trabajando con ellos. Y esa fue la historia. A ver, voy a regresar a tu historia personal ya de mujeres. Tuviste una primera esposa y tienes 3 hijos que me dicen que son fantásticos. Tengo 3 hijos muy lindos, igual ya grandes. ¿Cuánto tiempo estuviste casado con tu primera mujer? De 85 a 2004. Hay mucho. Sí, bastante. Y los chiquitos pues ya están bien grandes. La mayor nació en 88. ¿Es la que va a ser actriz? Es ya, pues se fue a estudiar a Vancouver. Y todo. Estudió psicología y me dijo, papi, pero yo quiero estudiar actuación. Le digo, bueno, ok. Entonces se fue a Vancouver y ahí estuvo trabajando en actuación y ahí andan esas cosas. Es lo que le gusta a ella. ¿Y tus otros 2 hijos, los grandes? La segunda estudió diseño. Se fue a hacer una especialidad en Milán, Italia, también ella quiso irse allá. Bueno, consiguió una super beca ahí de gobierno de Italia, se fue y ya está aquí en México. Y el más joven está estudiando medicina, está terminando. Mira, qué bien. Y finalmente, bueno, tienes una segunda esposa, duras muy poquito, pero después conoces a Rosalinda Bueso, que era embajadora aquí en México, Sí. de Honduras, y le surge algo muy complicado a ella. Al golpe de estar en su país, quitan a su presidente y te va a pedir ayuda. ¿Qué es esa historia de amor? Ella le dan golpe a su gobierno. Yo la conocía, pero nunca había hablado con ella. Y un día me dice el de internacionales, oye, fíjate que hubo un golpe de Estado y te quiere ver la embajadora. Entonces ya pude platicar con ella. Tú ahí eras jefa de gobierno. Yo era jefe de gobierno. Pude platicar con ella, eso habrá sido en 2009. Sí, 2009. Después... No, pero platícame bien. ¿Pudiste platicar con ella? ¿Llegó y te gustó? Y dijiste, me gusta la embajadora, No, ella nada. es guapísima, eso sin duda. Pero lo que me fue a mí enamorando de ella es su forma de ser. Pero bueno, ahí tienes un primer acercamiento sí, con la Rosalinda. vi muy leal con su gobierno. Ella pagó de su bolsa todo para mantener la embajada funcionando. Me conmovió mucho su actitud de no darse por vencida, estando sola, ¿no? Contra todo. Hasta mandaron unos tipos que se metieran en la embajada para cambiar las cerraduras y tomar el control de la embajada, los golpistas. Pero En su corría país. riesgo, ella. ¿Mandé? Ya corría riesgo. Pues no estaba ella en la oficina, pero imagínate que lleguen a tu oficina y te queman esa. O sea, pasaron cosas de ese tipo. El chofer que tenía la bajó del coche un día, le dijo, no, ya no trabajo yo para usted, ahora trabajo para el gobierno. O sea, unas aventuras increíbles, ¿no? De lo que es a veces la vida política, un golpe de Estado y todo contra ti. Y llegó Marcelo Bond a defenderla. Fuimos haciendo una muy buena relación en todo ese trayecto y ya como en la segunda mitad del 2010 yo dije, bueno, pues te invito a cenar, entonces ya fuimos haciendo una relación muy personal. Pues a un restaurante que está en Agustín Melgar que se llama La Casa de Italia, muy simpático, muy chiquito, no sé si es bueno. No. Ahí le invité un día a cenar, ya fuimos platicando y ya sabes. Yo dije, esta chava es lo máximo, ¿no? Por todo lo que he visto que es. Y así fue que hicimos la relación, ella y yo. Y no me he equivocado. A ver, tu primer beso con ella. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar con alguien que te ama más de lo que te imaginas. Sin importar lo que hayas hecho, Él nunca dejará de escucharte. Porque no solamente sabe escuchar, también tiene cosas que decirte. Cosas que te traerán consuelo, cosas que te fortalecerán. Y a veces también cosas que serán difíciles de aceptar. Pero siempre, siempre será la verdad. Él no es un enigma, ni un misterio. No me acuerdo, yo creo que fue en esa cena. Me late que te van a ahorcar. Si no te acuerdas, te va a ir muy mal hoy en tu Fue casa. en esa cena. Sí. Y ya. Y te digo, y hemos sido muy felices. Y yo creo que ha sido el más grande acierto. Tienes 2 gemelitos que nacieron el 12 de diciembre, son guadalupanos. cuates, sí. Nacieron el 12 de diciembre, en la madrugada. ¿Cómo ves? ¿Cuántos años tienen esos chiquitos? Tienen 9 años. Y son una felicidad todo el tiempo, ¿no? Yo soy muy apegado a eso. Bueno, ¿y cómo eres en tu casa? Pues me pongo a leer, me pongo a ver cosas, juego con ellos, lo que puedes jugar. Y ahorita el pleito es con el celular, ya sabes, porque, híjole, es un problema. Tenemos que quitar los celulares. Pues tratar de mantener diálogo
con ellos es importante, entenderlos. Y debe de ser difícil porque viajas mucho como canciller. Pero fíjate que yo casi todos los días voy tempranito a mi casa, tengo la reunión de gabinete, y luego me voy a la que es tu casa para ver a los niños. Procuro casi todos los días comer en mi casa y casi no acepto cenas. Entonces, o sea, preservar lo más que puedas el tiempo Los días que estás en México. que necesitas cuando estoy aquí. Cuando viajas, pues ahí sí, no hay de otra. Bueno, pero ella me imagino que te debe entender muy bien, ¿no? Fue embajadora, entiende perfecto cómo Sí. funciona la diplomacia. Sí, es una muy buena compañera, además entiende todo el mundo en el que estamos metidos. Y ella, cuando nos casamos, pues vivimos la adversidad, porque nos casamos en el 11. Salgo en el 12 y luego pura persecución. 13, 14, 15, o sea, puras malas noticias. Pero eso está bien porque eso te fortalece como Pues pareja. me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero lo que quiero decir es que ya hemos vivido tantas cosas que tienes una unión muy, muy grande. Sí, pero si te vas fuera con tus hijitos, difícilmente hubieras podido hacer una. Yo sé que es gravísimo, pero hacer esta unión familiar, Sí. tú con lo trabajador que eres no hubieras estado tanto tiempo en tu casa ni con tu familia, No, ni de broma. Yo me dediqué, ese tiempo que estuve en Francia, básicamente me dediqué a los niños, digo, porque sí tenía que trabajar, pero no como trabajas aquí. Trabajas 4 horas, 5 horas. O vas a unas 2 reuniones, pero no estás todo el día. Entonces sí tuve oportunidad de vivir mucho mi familia y que bueno, eso sí fue bueno. ¿Marcelo Ebrard era presidente o no? Sí, claro, ya estoy en eso. A ver, ¿cuándo? Pues tenemos que pasar la encuesta el año que entra. Morena está armando una competencia para un puesto que se llama coordinador en la defensa de la cuarta transformación y después de ahí tienes que pasar al Congreso de Morena y si te aprueban ya te registran candidato en 24, es así como... ¿Y si quedas empatado en esa encuesta como quedaste empatado en el 2012? No, pues tendría que haber segunda vuelta. Si hay empate, pues te vas a segunda vuelta. Son de las cosas que tenemos que resolver en las reglas que yo propongo que se hagan. O sea, una, bueno, ¿cuánto tienes que pagar el cargo? 2, eso sí, interesante, es útil, porque si te separas del cargo... ¿Pero cuándo se tendrían que separar del cargo? Pues mira, si tú fijas la encuesta en septiembre, pues, a mi modo de ver tendría que ser 6 meses antes, porque es lo que se hace también en elecciones. Es el mismo principio. ¿Por qué menos? Pues es lo mismo. Entonces, evitas la polémica sobre cuál es la frontera entre el servicio público, tus actividades y las tareas propias del partido o lo que estás haciendo. Entonces, esa es una. 2, que haya debates, dije el otro día, porque si no hay un debate, ¿cómo sabes tú cuál es la diferencia? O sea, ¿qué opina Marcelo sobre seguridad? ¿Qué opina Adán Augusto? ¿Qué opina Monreal? ¿Qué opina o qué propone Claudia? Noroña si va a participar, los que estemos en este tema. Y eso lo tiene que definir Morena, a mi forma de ver, en el mes de enero, porque ya estamos en el 23. Y si no se hace esa definición, podemos meter en problemas. Entonces, ¿qué viene para Marcelo Ebrard? Viene mucho trabajo. Bueno, desde luego no puedo desatender hoy por hoy las cosas que tengo que hacer. Tengo que realizar la Cumbre de América del Norte en enero. Tenemos Cumbre de América Latina en Buenos Aires también en enero. Ahora hay que ver lo de la Alianza del Pacífico, cómo le vamos a hacer con lo que pasó en Perú. O sea, tenemos que estar pendientes de los asuntos, eso desde luego. Pero por el otro lado, una vez que defina Morena estas reglas, pues entonces ya dedicarnos al tema de la encuesta, ganar la encuesta en septiembre, cuando lo vayan a hacer. A ver, te voy a hacer 3 preguntitas ya nomás para terminar. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El sismo, 85. ¿El más feliz? El día que me casé con Rosy. Ya vamos bien. Marcelo Ebrard Casaubon es... Complétame esa frase. Soy un servidor público muy dedicado a nuestro país. Llevo 40 años haciendo eso, ese es mi trabajo, ese es lo que yo soy. Soy una gente muy entregada a mi trabajo, muy comprometida con nuestro país. Muchas gracias. Sí.